días, buenas noches, buenas madrugadas. Hola a todos los que nos están sintonizando en nuestro programa Mundo Holístico a través de www.planeta 2013 televisión o TV. Lo pueden buscar así. Pues el día de hoy no tenemos un invitado en especial porque hay en México muchos hombres prominentes, historiadores, y que el programa no sería suficiente tiempo como para que ellos nos dieran una semblanza de lo que vamos a hablar hoy. Necesitaríamos muchos programas. Por eso ahora, pues yo se los voy a compartir a modo de charla. Vamos a hablar el día de hoy de la Revolución Mexicana, pero muy brevemente, porque el día de hoy en México es 20 de noviembre y se celebra el número 103 aniversario de nuestra Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana detonó un 20 de noviembre de 1910 y no duró nada más ese día, fue un proceso que concluyó ya para que se vieran como los resultados. Fueron casi 20 años de lucha que inició ¿por qué se levantó el pueblo? Primeramente fue porque pues estaban muy enojados y muy inconformes con el gobierno que en ese momento estaba gobernando Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, un señor que se reelegía y se reelegía y se reelegía y que duró en el gobierno más de 30 años. Obviamente a él entró a gobernar, entró a la presidencia representando un partido que era el Partido Progresista. Obviamente, pues como su nombre lo dice, pues sí, se lograron progresos durante su gobierno, como fue que se construyeron las líneas férreas, tuvimos ferrocarril en México, obviamente también tuvo muchas relaciones con los gobiernos europeos, principalmente con Francia. Y pues bueno, nos trajo la moda francesa. Todavía en nuestras ciudades podemos encontrar en los parques incluso kioscos, bancas en los parques de hierro y de estilo francés. En la Ciudad de México hay colonias que todavía conservan esas casas que ahora son patrimonio de la nación o patrimonio pues hasta de la humanidad, porque son edificios históricos y además son muy bonitos, ¿no? Entonces, pues Porfirio Díaz era un hombre que tenía mano dura. Y al principio el pueblo estuvo muy contento con el gobierno de él, pero pues se fueron dando cuenta que solamente favorecía, casi como siempre, a unos pocos, ¿no? A unas cuantas personas. Entonces, pues bueno, ya después de 30 años gobernando él y solamente beneficiándose pocos, pues la clase campesina principalmente estaban muy sometidos, había mucha pobreza, trabajaban en las haciendas, donde trabajaban para, pues, las personas, muchos extranjeros que eran los dueños de las haciendas y tenían las haciendas, bueno, no sé si en otros lados o en otros países se les conoce con este nombre, pero eran lugares donde se trabajaba en el campo, estaban en el campo, eran haciendas azucareras principalmente o haciendas había ganado y se sembraban diferentes productos para comerciarlos, pero incluso la gente ahí vivía, los campesinos, los obreros. Lo que pasaba es que incluso había una tienda que se llamaba tienda de raya, porque la raya, viene la historia aquí en México de que se formaban los empleados para que les pagaran su sueldo cada 8 días o no sé cada cuándo les pagaban. Entonces la gente se formaba y tenían ahí una lista con el nombre de la persona y ponían una raya de que ya les habían pagado, pero como en el mismo lugar les vendían sus productos básicos para su alimentación a los trabajadores, a los obreros, ahí mismo tenían una tienda. Entonces esa tienda pues les pagaba también, los empleados cuando les pagaban, ahí mismo tenían que comprar a fuerza y ya no les quedaba pues dinero. Entonces realmente estaban muy muy explotados los trabajadores. Bueno, pues el pueblo, después de estar tan enojado, tan molesto e inconforme con este gobierno de más de 30 años y sometidos, pues bueno, uno de los que se levanta y que gesta la revolución es Francisco y Madero. Todo mundo conocemos y es muy famoso Emiliano Zapata, y claro, él es un caudillo y ahorita hablamos de él, pero Francisco y Madero era un hombre de familia pues de clase acomodada, incluso él estudió en París, él era un político preparado y además era una persona pues que estaba también en el gobierno, pero él no estaba de acuerdo
en lo que nos estaba pasando, y pues era un opositor y era una pieza peligrosa, ¿no?, para el gobierno de Porfirio Díaz. Entonces lo mandan a la cárcel, lo meten a la cárcel, lo metieron en Estados Unidos, creo, lo mandan para allá, pero cuando estuvo en la cárcel él empezó a trabajar sobre cómo iba a poderse levantar el pueblo para la revolución. Entonces Francisco I. Madero muchas veces no se le ha tomado muy en serio, o no se le recuerda tanto como a Zapata, porque también lo han visto mal, de que él era un hombre que era espiritista, no es un rumor. Este señor Francisco I. Madero estuvo estudiando un tiempo en París, y allá se acercó a un grupo muy famoso y muy serio de espiritistas, y ahí se estuvo él preparando, y él allá, pues bueno, fue donde descubre era medium, y que él, pues bueno, los espíritus le hablaban. Cuando él ya llega a México, pues y aquí se da cuenta de todo lo que está pasando, aunque él era un político, pues ya dicen, ya basta, lo mandan a la cárcel, empieza a gestar todo lo de la revolución, cómo se iba a levantar el pueblo. Pues dicen y libros serios, que Francisco I. Madero, él todo lo que escribía, lo escribía dictado por los espíritus, principalmente por espíritus de sus familiares ya muertos, como un hermano de él que de niño murió algo trágico, ¿no? Entonces, principalmente creo que se llamaba Raúl, su hermano, es el que le dictaba y le decía que la gente tenía que trabajar para la humanidad, que tenían que ser obedientes con Dios, que tenían que trabajar para el bien, ellos como líderes, ¿no? Entonces, pues ahí es donde decía que los espíritus le estaban dictando que tenía él que hacer algo para poder llevar justicia al pueblo de México. Entonces, pues bueno, él se logra levantar en armas, empieza a hacerse el levantamiento contra la pobreza, contra la opresión, contra la explotación, y Francisco I. Madero, pues bueno, es el que inicia la Revolución Mexicana para poder lograr un cambio en México. Otro tema va a ser, y a mí no me corresponde decir si valió la pena o no, realmente esto lo que les estoy platicando es histórico. Francisco I. Madero, pues bueno, es un personaje clave definitivamente en la Revolución Mexicana, y entonces, bueno, tan es así que se levanta el pueblo y logran todas esas batallas, que él lo llegan a nombrar presidente de la República. Tuvo un gobierno muy corto, porque obviamente mucha gente y sus opositores lo atacaban porque era espiritista, ¿no? Lo desprestigiaban, pero bueno, él estuvo en el gobierno, y ya después entra Zapata al escenario. Emiliano Zapata, el hombre que todo el mundo conocemos, un hombre de Anenecuilco, del estado de Morelos. Este hombre defendía a los campesinos, él era agrarista, entonces él estaba más directamente con el pueblo, y él vivía más de cerca las injusticias contra el pueblo. Pero ya cuando Francisco I. Madero toma el poder, él lo que quería ya era que ya no estuviera el pueblo levantado en armas. Entonces a Emiliano Zapata ya no le gusta eso, porque ve como que Francisco Madero no estaba cumpliendo lo que había prometido completamente, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí es donde Emiliano Zapata entra, se levanta en armas también, y se reúne con otras personalidades, y entonces ellos forman o crean el Plan de Ayala. El Plan de Ayala, y bueno, así es una serie de planes, de estrategias y de modificaciones que se le hacen incluso a la Constitución, porque incluso en 1917 es una Constitución muy famosa que todavía nosotros en México hay artículos vigentes, y no es que muchos de ellos, y entonces la Constitución mexicana sufre muchas modificaciones en 1917, en plena revolución, en pleno movimiento de revolución.
Entonces, amigos, esto no va a ser un programa de historia, pero sí era importante que en esta primera parte habláramos el por qué se levantó el pueblo de México, el por qué la Revolución Mexicana y el proceso de por qué se fueron gestando. Y entonces, para que vean que también los líderes y grandes personalidades siempre tienen como guías espirituales, llámense que sean terrenales o que no sean terrenales, pero siempre están en la búsqueda de alguien superior que les pueda dar esa guía para poder gobernar y llevar un país pues a que vivan con justicia y con amor. Nos vamos a ir a un corte y regresamos. No se vayan, amigos.